puestas fuera de combate. Miep, quizás encuentre algo en el mercado negro. Tengo que ir a cortarle el pelo a Pim. Papá asegura que no querrá otro peluquero después de la guerra. A tal punto me desempeño bien en mi tarea. Yo le daría crédito si tan a menudo no le hiciera un corte en la oreja. Tuya. Jueves 18 de marzo de 1943. Querida Kitty, Turquía va a entrar en la guerra. Gran emoción. Aguardamos las transmisiones conteniendo el aliento. Tuya. Viernes 19 de marzo de 1943. Querida Kitty, apenas una hora después, la alegría fue seguida de una decepción. Turquía aún no está en guerra. El discurso del ministro del Exterior no era más que un llamamiento a suspender la neutralidad. Un vencedor del centro de la ciudad había gritado: «Turquía al lado de los ingleses». Sus diarios llegaron hasta nosotros con sus falsas noticias y desengaño. Los billetes de 500 y de 1000 florines van a ser declarados caducos. Quienes se ocupan del mercado negro, etc., van a verse en apuros. Pero es mucho más serio para los propietarios que ocultan su dinero y para quienes están escondidos por la fuerza de las circunstancias. Cuando se quiere cambiar un billete de 1000, se está obligado a declarar y probar su proveniencia. Podrán utilizarse para pagar los impuestos hasta la semana próxima. Dussel ha conseguido un antiguo torno operado al pedal. Bien pronto voy a ser sometida a un examen minucioso. El Führer de los germanos ha hablado a sus soldados heridos. Triste audición. Preguntas y respuestas poco más o menos de esta clase. Mi nombre es Heinrich Schöppel. ¿Dónde fue usted herido? En el frente de Stalingrado. ¿Qué heridas tiene? Ambos pies helados y fractura del brazo izquierdo. Así transcurría esta tremebunda función de títeres. Los heridos parecían estar muy orgullosos de sus heridas. Cuantas más, mejor. Uno de ellos parecía muy turbado. Apenas podía hablar, por la simple razón de que le era permitido tender al Führer la mano, si es que le queda alguna. Tuya. Jueves 25 de marzo de 1943. Querida Kitty, ayer cuando estábamos agradablemente reunidos papá, mamá, Margot y yo, Peter entró de pronto y murmuró algo al oído de papá. Yo pude vagamente oír un tonel derribado en el almacén y alguien que está llamando a la puerta, tras lo cual salieron enseguida. Margot había comprendido lo mismo, pero trataba de calmarme, porque naturalmente yo me había puesto pálida. Ya sola las 3, no había más que aguardar. Apenas 2 minutos más tarde subió la señora Van Damme. Había estado escuchando la radio en la oficina privada. Pim le había dicho que desconectara el aparato y subiera silenciosamente. Pero cuando menos ruido una quiere hacer, más crujen los peldaños. Después de otros 5 minutos, Peter y Pim reaparecieron, muy pálidos, y nos contaron sus desaventuras. Se habían puesto a escuchar al pie de la escalera, al principio sin resultado. De pronto, nada de ilusión. Oyeron 2 golpes violentos, como si golpeasen 2 puertas. De un salto, Pim subió hasta nuestra casa. Al pasar, Peter avisó a Dussel, que, como siempre, fue el último en unirse a nosotros. Todos nos pusimos en marcha para subir a casa de los Van Damme, no sin antes quitarnos los zapatos. El señor Van Damme estaba en cama con resfrío. Nos agrupamos alrededor de su cabecera para imponerle, en voz baja, de nuestras sospechas. Cada vez que el señor Van Damme tosía, su esposa y yo casi nos desmayábamos de miedo. Por fin, uno de nosotros tuvo la luminosa idea de darle codeína. Los accesos se calmaron inmediatamente. Tras una espera interminable, supimos que, como ya no se percibía ningún ruido, los ladrones habían oído nuestros pasos en aquellas oficinas cerradas y habían emprendido la fuga. Pensamos con aprensión en el receptor de radio, a cuyo alrededor las sillas formaban círculo y que todavía estaba sintonizando con Inglaterra. Si la puerta hubiera sido forzada y si los encargados del cañón antiaéreo denunciaran tal irregularidad a la policía, las consecuencias no podrían ser más serias. El señor Van Damme se levantó,
se puso el abrigo y el sombrero. Siguió a papá, y ambos bajaron la escalera. Peter, que para mayor seguridad se había armado de un gran martillo, se unió a ellos. Las señoras Margot y yo quedamos en una espera angustiosa durante 5 minutos. Por fin, los hombres reaparecieron para decirnos que todo estaba tranquilo en la casa. Quedaba entendido que no utilizaríamos el agua de los grifos ni la descarga del WC, pero la emoción causó el mismo efecto en cada uno de nosotros. ¿Puedes imaginarte cuál era la atmósfera después de que todos hubimos visitado el retrete? Cuando un incidente de tal clase sucede, siempre hay un montón de cosas que se suman a él, y en este caso, número 1, el carrillón de la Western Turn dejó de sonar, y por lo tanto yo me veía privada de ese milagro que infaliblemente me infundía confianza. Número 2, nos preguntábamos si la puerta de la casa había sido bien cerrada la víspera, porque el señor Bossen había partido antes de la hora esa tarde, e ignoramos si Ellie pensó en pedirle la llave antes de que se fuera. Solo alrededor de las 11:30 de la noche comenzamos a sentirnos un poco más tranquilos. Los ladrones nos habían alarmado a eso de las 8. A pesar de su rápida fuga, nos hicieron pasar una velada de execrable incertidumbre. Bien pensado, nos pareció extremadamente improbable que un ladrón se arriesgara a forzar una puerta de entrada a una hora en que la gente circula aún por las calles. Además, alguien sugirió que el capataz de nuestros vecinos podía haber trabajado hasta más tarde, que el ruido podía provenir de ahí, puesto que las paredes eran delgadas. En tal caso, la emoción general habría jugado una mala pasada a nuestro oído, y nuestra imaginación habría hecho lo demás durante aquellos instantes críticos. Nos acostamos por fin, aunque nadie tenía sueño. Papá, mamá y Dussel pasaron una noche casi en blanco. En cuanto a mí, puedo decir sin exageración que apenas si cerré los ojos. Al alba, los hombres bajaron hasta la puerta de entrada, para observar la cerradura. Todo estaba en orden, y por lo tanto nos tranquilizamos. Cuando contamos a nuestros protectores la aventura e inquietud de la noche anterior en todos sus detalles, se burlaron de nosotros. Pasado el susto, es bien fácil reírse de estas cosas. Solamente Ellie nos ha tomado en serio. Tuya. Sábado 27 de marzo de 1943. Querida Kitty, hemos terminado el curso de taquigrafía por correspondencia y vamos a dedicarnos a la velocidad. ¿No te parece que seremos campeones? Debo contarte otras cosas sobre mis asignaturas de pasatiempo. Así las llamo porque no tenemos otra cosa que hacer que dejar transcurrir los días más rápidamente posible hasta que podamos salir. Me entusiasma la mitología y sobre todo los dioses griegos y romanos. Es una chifladura pasajera. Dicen los que me rodean, nunca han oído hablar de una escolar que aprecie a los dioses a ese punto. Bah, yo seré la primera. El señor Van Damme sigue resfriado, o mejor dicho, tiene la garganta un poco irritada. Sus aspavientos resultan cómicos. Hace gárgaras con una infusión de manzanilla y se pincela el paladar con azul de metileno. Se desinfecta los dientes, la lengua, hace inhalaciones y además el caballero está de mal humor. Rauter, uno de los nazis importantes, ha pronunciado un discurso. Todos los judíos deberán abandonar los países germánicos antes del 1 de julio. La provincia de Utrecht será depurada el 1 de abril al 1 de mayo. Como si se tratara de vulgares baratas. Enseguida, las provisiones de Holanda del Norte y del Sur, del 1 de mayo al 1 de junio. Llevan a esas pobres gentes al matadero como un tropel de animales enfermos y sucios. Pero prefiero no hablar de eso, porque es una pesadilla. Una buena noticia, la oficina de colocación alemana ha sido saboteada. Le prendieron fuego. Algunos días más tarde, otro tanto con el registro civil, donde hombres disfrazados de polizontes alemanes maniataron a los centinelas y destruyeron documentos importantes. Tuya. Jueves 10 de abril de 1943. Querida Kitty, las cosas no están para bromas. Hoy puedo decir con fundamento, una desgracia nunca viene sola. Ante todo, el señor Copuis, ese protector que nunca deja de alentarnos, tuvo ayer una fuerte hemorragia del estómago
y debe guardar cama al menos 3 semanas. Luego, Ellie está con gripe. Además, el señor Bossen tiene probablemente también una úlcera en el estómago y será internado en el hospital la semana próxima para que lo operen. Por añadidura, importantes conversaciones de negocios iban a entablarse y ya habían sido fijados los detalles entre papá y Copuis. Faltó tiempo para poner suficientemente al tanto a Claller. Esa reunión de negocios que debía celebrarse en la oficina privada tenía a papá terriblemente ansioso en cuanto al resultado. Si yo pudiera estar presente. ¡Ah! Si yo pudiera estar ahí, exclamaba. ¿Por qué no pegas el oído al suelo?, le aconsejaron. Lo oirías todo. El rostro de papá se iluminó. Ayer a la mañana, a las 11:30, Margot y Pim, 2 oídos valen más que uno, se tendieron a todo lo largo para tomar el puesto de escucha. La conversión inacabada por la mañana se postergó hasta la tarde. Papá estaba aclamando por aquella postura poco práctica e incapaz de proseguir la campaña de espionaje. A las 2:30, cuando las voces se hicieron oír, me rogó que lo reemplazara al lado de Margot, pero las conversaciones se eternizaban y se hacían tan aburridas que me dormí sobre el linóleo duro y frío. Margot no se atrevió ni siquiera a tocarme, y mucho menos a llamarme, por miedo al menor ruido que delatara nuestra presencia. Me desperté después de una buena media hora, y comprobé que no recordaba nada de lo que se había dicho. Afortunadamente, la atención de Margot no flaqueó en ningún momento. Tuya. Viernes 2 de abril de 1943. Querida Kitty. ¡Ay! Otro pecado viene a agregarse a mi larga lista. Anoche, cuando ya estaba acostada, aguardando a papá que debía rezar conmigo, antes de darme las buenas noches, mamá entró, se sentó en mi cama y me preguntó muy discretamente: Ana, papá no puede venir todavía. ¿Quieres que recemos juntas esta vez? No, mamá, contesté. Mamá se levantó, se detuvo un momento junto a mi cama y luego se dirigió lentamente hacia la puerta, donde se volvió de pronto, y el rostro demurado por una aflicción dijo: Prefiero no enojarme. Al cariño no se le ordena. Las lágrimas resbalaban por sus mejillas. Cuando cerró la puerta, yo permanecí inmóvil, juzgándome odiosa por haberla rechazado tan brutalmente. Aunque sabiendo que no podía responder de otra manera, soy incapaz de hipocresías, así como de rezar con ella a disgusto. Lo que ella me había pedido era sencillamente imposible. Sentí lástima de mamá. La compadecí de todo corazón, pues por primera vez en mi vida me daba cuenta de que mi frialdad no le era indiferente. La pesadumbre se leía en su cara cuando dijo que al cariño no se le ordena. La verdad duele. Sin embargo, mamá me ha rechazado. Es también la verdad. Me ha abrumado siempre con sus observaciones intempestivas y sin tacto, y se ha mofado de cosas que yo me resisto a tomar en broma. Se sintió afectada en lo más íntimo al comprobar que todo amor entre nosotros ha desaparecido de veras, exactamente como me ocurría a mí al recibir cada día sus duras palabras. Mamá logró largo rato y pasó una noche en blanco. Papá no me mira casi, y cuando sus ojos se cruzan con los míos, puedo leer en ellos: ¿Cómo has podido ser tan mala? ¿Cómo te has atrevido a causar esa pena a tu madre? Ellos esperan que yo me disculpe, pero es imposible disculparme en un caso semejante, porque he dicho una verdad que, tarde o temprano, mamá se verá obligada a escuchar de todos modos. Ya no necesito aparentar, pues me he vuelto indiferente a las lágrimas de mamá y a las miradas de papá. Por primera vez, ambos se percatan de lo que siento constantemente. No puedo sino apiadarme de mamá, que se ve obligada a guardar su compostura ante mí. Por mi parte, he resuelto callarme y mantenerme fría. No retrocederé ante ninguna verdad, sea la que fuere, pues cuanto más tarde en decirla, más doloroso será oírla. Tuya. Martes 27 de abril de 1943. Querida Kitty, las disputas hacen retumbar toda la casa. Mamá contra mí, los Bandan contra papá, la señora contra mamá. Todo el mundo está encolerizado. Nos divertimos, ¿eh? Los innumerables pecados de Ana han sido puestos de nuevo sobre el tapete en toda su amplitud.
El señor Bosen está en el hospital. El señor Copuis se ha restablecido más pronto de lo que se creía, pues por esta vez la hemorragia pudo combatirse fácilmente. Nos contó que el registro civil fue tan bien tratado por los bomberos que no solamente exigieron las llamas, sino que además dejaron todo el interior bajo agua. Eso me alegra. El Carlton Hotel está en ruinas. 2 aviones ingleses, con un pesado cargamento de bombas incendiarias, atacaron, pegando fuego a todo el inmueble de la esquina. Se acabó el descanso por la noche. Tengo unas ojeras enormes por falta de sueño. Nuestra alimentación es abominable. Desayuno, pan duro y sucedáneo de café. Comida, espinaca o lechugas. Desde hace 15 días, las patatas de 30 centímetros de largo son dulzonas y saben a podrido. Quienes deseen adelgazar no tienen más que hacerse pensionistas del anexo. Nuestros vecinos no dejan de lamentarse, pero nosotros tomamos la situación no tan a lo trágico. Todos los hombres que hayan sido movilizados o que hayan combatido en los 1940 son llamados con el fin de trabajar para Der Führer, como prisioneros de guerra. Una medida más, sin duda, contra la invasión. Tuya. Sábado 10 de mayo de 1943. Querida Kitty, si me pongo a pensar en la forma en que vivimos aquí, llego casi siempre a la misma conclusión. Comparados con los judíos que no están escondidos, nosotros debemos considerarnos en el paraíso. Sin embargo, más tarde, cuando todo retorne a la normalidad y habitemos, como antes, nuestra casa decentemente arreglada, no podré dejar de asombrarme al recordar hasta qué punto hemos descendido. Esto en lo que concierne a nuestra manera de vivir. Por ejemplo, desde que estamos aquí utilizamos el mismo hule, que ya no puede llamarse limpio después de un uso tan prolongado. Trato a menudo de frotarlo con un estropajo, pero este tiene más agujeros que tela. Por mucho que se lave y jabone la mesa, nunca se logra nada satisfactorio. Durante todo el invierno, los Van Damme han dormido sobre un retazo de franela, que no se puede lavar aquí, porque el detergente es malo y escaso. Papá lleva un pantalón raído y una corbata deshilachada. El corse de mamá ha exhalado hoy su último suspiro, en tanto que Margot se pasea con un corpiño 2 medidas más chico. Mamá y Margot se las arreglaron para pasar el invierno con solo 3 camisones para las 2. Los míos se han vuelto tan cortos que ni siquiera me llegan hasta las rodillas. Desde luego, estas cosas son pasajeras y por tanto intrascendentes, pero a veces tengo mis aprensiones. Nosotros, que nos adaptamos actualmente a nuestras cosas requete usadas, desde mis calzones hasta la brocha de afeitar de papá, ¿volveremos a llevar un día el tren de vida de antes de la guerra? Esta noche los aviones han bombardeado en tal forma que 4 veces empaqueté todas mis cosas. Hoy hasta he preparado una maletita con lo estrictamente necesario en caso de huida. Mamá me ha preguntado, y con razón, ¿a dónde quieres huir? Toda Holanda es castigada por las huelgas que paralizaron diversos puntos del país. Ha sido declarada en estado de sitio, y a todo el mundo se le ha suprimido un cupón de mantequilla. Así se castiga a los niños malos. Por la tarde lavé el pelo a mamá. No es nada fácil con el pegajoso jabón que ahora se consigue. Mamá tampoco puede ya peinar su gruesa cabellera con el único peine gastado, al que solo le quedan 10 dientes. Tuya. Martes 18 de mayo de 1943. Querida Kitty, he sido espectadora de una terrible batalla entre aviones ingleses y alemanes. Desgraciadamente, los tripulantes de 2 máquinas inglesas fueron obligados a abandonar sus aparatos en medio de las llamas y a saltar en paracaídas. Nuestro lechero, que vive cerca de la ciudad, vio a 4 canadienses sentados en la cuneta del camino. Uno de ellos, que hablaba fluidamente el holandés, le pidió fuego y le contó que formara parte de un equipo de 6 hombres. El piloto había muerto carbonizado y el quinto se había ocultado no sabían dónde. La policía alemana los aprehendió en perfecto estado de salud. ¿Cómo es posible conservar tal presencia de espíritu después de un salto tan formidable? A pesar del calor primaveral,
Nos vemos obligados a encender la estufa todos los días para quemar restos de hortalizas y otros residuos. Como debemos tener en cuenta al muchacho del depósito, no podemos utilizar los tachos de basura. La menor imprudencia bastaría para delatarnos. Todos los estudiantes que hayan terminado o piensen proseguir sus estudios este año han sido invitados a firmar una declaración en la que afirman simpatizar con los alemanes y con el nuevo orden. El 80% se ha negado resueltamente a renegar de su conciencia y de sus convicciones, y han tenido que sufrir las consecuencias. Todos los estudiantes que no firmaron serán enviados a un campo de trabajo en Alemania. Si todos los jóvenes son condenados a trabajos forzados en tierra de nazis, ¿qué va a quedar de la juventud holandesa? La noche pasada yo estaba en la cama de papá y mamá había cerrado la ventana para amortiguar el ruido del bombardeo. De pronto oí que uno de nuestros vecinos saltaba de la cama como picado por una tarántula. No muy ligero, era la señora. E inmediatamente después, la detonación inmediata de una bomba. Grité, ¡luz! ¡Luz! Pi me encendió. Yo esperaba ver la habitación devorada por las llamas de un momento a otro. No sucedió nada. Subimos rápidamente a ver qué era lo que nos había alarmado. El señor y la señora Van Damme habían visto una luz rosada en el cielo. Él creyó que había fuego no lejos de nosotros, y ella que las llamas se habían apoderado de nuestra casa. La detonación de la bomba la hizo saltar sobre sus piernas temblorosas. Pero como aquí no había sucedido nada, volvimos a meternos todos en la cama. Los disparos se reanudaron apenas un cuarto de hora más tarde. Inmediatamente la señora Van Damme se levantó y bajó a la habitación del señor Dussel, buscando ahí la calma que inútilmente procuraba encontrar al lado de su marido. Dussel la recibió con estas palabras: «Ven a mi cama, hijita», lo que provocó en todo el mundo una loca risa histérica que bastó para ahuyentar el miedo y hacer olvidar el estruendo de los cañones. Tuya. Domingo 13 de junio de 1943. Querida Kitty, para mi cumpleaños papá me ha escrito una poesía, demasiado buena como para dejar de transcribirla aquí. Pim no puede componer poemas sino en alemán, y Margot se encargó de la traducción. Según el fragmento que citó, podrás juzgar si Margot se ha desempeñado bien en su cometido. Suprimo el comienzo, que no es más que un resumen de los acontecimientos del año transcurrido. Aunque eres la más joven, ya no eres una niña. Mas la vida no es fácil, pues todos quieren enseñarte, no siempre para bien. Tenemos experiencia, aprende de nosotros. Ya todo lo hemos hecho muchas veces y sabemos mejor lo que hay que hacer. Y si siguen diciendo todo el día, las propias faltas tienen poco peso. Pero eso pesan tanto las faltas de los otros. Tus padres tratamos de ser justos contigo. Muchas cosas sin duda te molestan, mas no siempre podemos darte la razón. Hay que ceder 1000 veces en la vida y aceptar muchas cosas como píldora amarga, y todo por la paz. El año transcurrido no lo has disipado con tus estudios, tareas y lecturas. Nunca pareces aburrirte. Y ahora hablemos de tu ropa, pues oigo que preguntas, ¿y qué puedo ponerme? Todo me queda corto. Mi camisa es un trapo, y mi pobre calzado no me sirve sino para sufrir. ¡Ah! ¡Cuántas calamidades me atormentan! He suprimido también otro pasaje referente a la comida, que Margot no lo ha logrado poner en verso. ¿No te parece lindo este poema? Además, he sido muy obsequiada. 3 bonitos regalos, entre ellos un grueso libro sobre mi tema preferido, mitología de Grecia y Roma. A propósito de golosinas, tampoco tengo que quejarme. Como Benjamín, pienso que cada habitante de nuestro escondite me ha sacrificado un poco de sus últimas reservas. En realidad me han honrado demasiado, dadas las circunstancias, y he recibido más de lo que merecía. Tuya. Martes 15 de junio de 1943. Querida Kitty, siempre tengo muchas cosas que contarte, pero a menudo las paso por alto, por no juzgarlas suficientemente interesantes y asimismo por miedo de aburrirte con demasiadas cartas. He aquí las últimas novedades. Seré breve. No han operado la úlcera del señor Bosen.
En la mesa de operaciones, el cirujano comprobó que había un cáncer demasiado avanzado para extirparlo. Volvió a cerrar y lo mantuvo en el hospital durante 3 semanas, alientándole bien, antes de mandarlo a su casa. Lo compadezco profundamente, y si pudiera salir, no habría dejado de ir a verlo a menudo, para distraerlo. Cómo extrañamos al bueno de Bosen, que nos tenía tan al corriente de todo cuanto sucede, y se dice en el depósito, presentándonos ayuda y alentándonos. Pobre amigo, qué desgracia. El mes próximo habrá que ceder el aparato de radio. Los alemanes los requisan todos. El señor Copuis está obligado a entregar el suyo a las autoridades. Pero nuestro protector ha comprado en el mercado negro un aparato Baby, que reemplazará al gran receptor Philips. Es una lástima tener que desprenderse de una radio tan buena, pero una casa que sirve de escondite no puede permitirse atraer la atención de las autoridades con una irregularidad. Vamos a colocar aquí el receptor Baby, un receptor clandestino, en casa de judíos clandestinos que compran en el mercado negro con dinero clandestino. Todo el mundo se esfuerza por conseguir un viejo receptor para entregar a las autoridades en lugar del que ellos reclaman. Cuanto peores son las noticias, más la voz maravillosa de las transmisiones de ultramar significa para todos ese alentador. ¡Ánimo! ¡Arriba el corazón! Volverán tiempos mejores, del cual no podemos prescindir. Tuya. Domingo 11 de julio de 1943. Querida Kitty, volviendo al problema de la educación, puedo asegurarte que me esfuerzo mucho por hacerme útil, por ser amable y cariñosa, en una palabra, por cambiar el clima y atenuar la lluvia de observaciones. Qué estupidez pretender ser ejemplar con quienes nos congeniamos. Pero, en verdad, comprendo que con un poco de hipocresía tengo mucho más que ganar que con mis opiniones sinceras, que nadie ha pedido ni estimado nunca. A veces me olvido de interpretar la comedia y no puedo contener mi rabia ante una injusticia, de manera que necesito soportar durante 4 semanas o más a las alusiones a la chiquilla más insolente del mundo. ¿No piensas que a veces me quejo con razón? Afortunadamente, no soy rezongona, pues me agriaría cada vez más y perdería para siempre mi buen humor. He decidido dejar un poco la taquigrafía, después de todo el tiempo que le he dedicado. Primero, para poder consagrarme mejor a mis otras asignaturas, y luego, por mis ojos. Otra calamidad. Cada día me vuelvo más miope, y hace tiempo que hubiera debido usar lentes, que me harán parecerme a una lechuza. Pero imaginarás que nosotros, para salir, ayer en toda la casa no se ha hablado más que de los ojos de Ana, porque mamá ha sugerido que fuera al consultorio del oculista acompañada de la señora Copuis. Ante esta sola perspectiva, creí desmayarme. Salir no es una tontería. ¿Puedes imaginártelo? Salir a la calle, estar en la calle, sería increíble. Al principio, solo de pensarlo, me asusto mucho. Luego me sentí encantada. Pero no es tan sencillo como parece. Esta decisión concierne a todo el mundo, y como cada uno de los interesados tiene algo que decir, no han podido ponerse de acuerdo inmediatamente. Todas las dificultades, todos los riesgos han sido pesados y sopesados, aun cuando Miep se haya ofrecido enseguida para acompañarme. Mientras, saqué del armario mi abrigo gris, pero me queda tan chico que parece de mi hermana menor. Siento verdadera curiosidad por qué resulta del proyecto, aunque pienso que será abandonado porque, entre tanto, los ingleses han desembarcado en Sicilia, y papá está una vez más persuadido de un final próximo y rápido. Ellie nos confía, a Margot y a mí, una gran parte de su trabajo de oficina. Eso le ayuda enormemente y a nosotras nos hace sentirnos útiles e importantes. Se trata de clasificar la correspondencia y de inscribir las ventas. Todo el mundo puede hacerlo, pero nosotras somos muy concienzudas. Miep siempre anda agobiada como una mula de carga. No hace más que transportar paquetes. Casi todos los días recorre kilómetros para conseguir algunas hortalizas que trae en grandes bolsas atadas a su bicicleta. Cada sábado, fielmente, llega con 5 libros de la biblioteca. Los esperamos toda la semana con impaciencia, exactamente como niños a quienes se ha prometido un juguete.
Las personas libres jamás podrán imaginar lo que los libros significan para quienes están escondidos. Libros y más libros, y la radio. Esa es toda nuestra distracción. Tuya. Martes 13 de julio de 1943. Querida Kitty, con permiso de papá, ayer, después de almorzar, preguntó a Dussel si por favor querría concederme, más cortesía imposible, el uso de la mesa en el cuarto que compartimos, 2 tardes por semana, de 4 a 5:30. Una pequeña explicación. Yo la utilizo todos los días de 2 a 4, mientras Dussel duerme la siesta. A partir de las 4, la habitación y la mesa me están vedadas. Por la tarde hay demasiada gente en el cuarto de mis padres para poder estudiar allí, y además a papá también le gusta utilizar la mesa cuando tiene trabajo. Considero haber pedido algo razonable, y lo hice por pura cortesía. ¿Y qué imaginarás que el señor Dussel contestó? No. Lisa y llanamente, no. Me sentí indignada. Le pregunté la razón de su negativa, bien decidida a no dejarme avasallar. Pero él me mandó a paseo. He aquí lo que me dijo. Yo también tengo que trabajar. Si no lo hago por la tarde, no trabajo en absoluto. He de terminar mi tesis. En caso contrario, ¿de qué valdría haberla comenzado? Y tú no tienes nada serio que hacer. La mitología no es trabajo. Tejer y leer tampoco. Yo me he reservado la mesita, y me la quedo. He aquí mi respuesta. Pero señor Dussel, yo trabajo todo lo seriamente que puedo. En la habitación de mis padres es imposible por la tarde. Le ruego que tenga la amabilidad de reflexionar sobre lo que le he pedido. Acto seguido, Ana, muy ofendida, le volvió la espalda e hizo como si el gran doctor no existiera. Me sentí llena de rabia frente a aquel Dussel, abominablemente mal educado, cuando yo me había mantenido tan correcta. Por la noche me arreglé para hablar a solas con Pim. Le conté cómo habían sucedido las cosas y discutí con él de qué manera tenía que portarme, porque no querría ceder y deseaba resolver el asunto completamente sola, si era posible. Pim me dio algunos consejos, entre otros el de aguardar hasta el día siguiente, porque me sentía demasiado exaltada. Pero eso no me gustaba. Después de limpiar la vajilla, me reuní con Dussel en mi cuarto, teniendo a Pim en la habitación de al lado y la puerta abierta. El aplomo no me faltaba. Empecé. Señor Dussel, usted quizá juzgue que no vale la pena considerar mi pedido más detenidamente, pero, sin embargo, yo le ruego que reflexione. Dussel, con la más amable de sus sonrisas, observó. Sigo dispuesto, en todo instante, a hablar de ese asunto, aunque lo juzgue terminado. A pesar de las frecuentes interrupciones de Dussel, seguía hablando. Cuando usted llegó a nuestra casa, quedó bien entendido que, el compartir la habitación conmigo, compartiríamos también su uso, y usted aceptó ocuparla por la mañana, en tanto que yo dispondría de ella por la tarde, toda la tarde. Ni siquiera le pido tanto. 2 tardes por semana me parece cosa razonable. Dussel saltó como si una fiera lo hubiera mordido. Tú no tienes ningún derecho. Y además, ¿a dónde quieres que vaya yo? Le diré al señor Van Damme que me construya una casita de perro en el desván para trabajar allí tranquilo. Aquí no se está tranquilo en ninguna parte. No se puede vivir contigo sin reñir. Si tu hermana Margot hubiera venido a pedirme lo mismo, y eso estaría más justificado, yo no habría pensado siquiera en negárselo, pero a ti... Surgieron entonces las mismas críticas, la mitología, el tejido, etc., es decir, humillaciones para Ana. Ella, sin embargo, no se dio por aludida y dejó terminar a Dussel. Pero, ¿qué quieres? Contigo es inútil cualquier discusión. Tú eres el egoísmo personificado. Solo piensas en hacer lo que se te antoja. No retrocedes ante nada ni nadie, con tal de salirte con la tuya. Nunca he visto una niña igual. Pero, en resumidas cuentas, me veré obligado a aceptarlo. De lo contrario, tendré que oír más tarde que Ana Frank ha fracasado en sus exámenes porque el señor Dussel se negó a cederle la mesita. Y así, sucesivamente, como una catarata, a la larga yo no podía seguirle ya. Pensé, voy a darle tal bofetada,
que se estrellará contra el techo con todos sus embustes. Pero después me decía a mí misma, no te alteres, este tipo no vale la pena. Por fin el señor Dussel se quedó sin resuello, pero a la vez el enfado y el triunfo se leían en su cara cuando dejó la habitación con actitud pedante. Yo corrí donde papá para repetirle mi pequeña discusión en todos sus pormenores, pero si acaso no la había escuchado, Pim decidió volver a hablar de ello con Dussel. Esa misma noche, el diálogo duró una media hora. La conversación transcurrió, poco más o menos, como sigue. Se trataba de saber si Ana tenía o no derecho a su mesita. Papá le recordó que ellos ya habían hablado antes de eso. Él había tenido la debilidad, en aquel momento, de darle la razón, para mantener el prestigio de los mayores frente a los chicos, pero ni entonces ni ahora lo consideraba justo. Dussel protestó y dijo que Ana no tenía ningún derecho a tratarle como un importuno que se apodera de todo. Papá protestó a su vez, diciendo que él mismo acababa de ser testigo de la conversación entre Dussel y yo, y que nada semejante había sido dicho. Algunas observaciones aún, de una parte y de la otra, y papá terminó por defender mis estudios, que Dussel denominaba mi egoísmo y mis fruslerías. Este se contentó con refunfuñar. Por último, no tuvo más remedio que acceder y dejarme estudiar 2 tardes, sin interrupción, hasta las 5. Ha adoptado un aire de suficiencia, y no me ha dirigido la palabra durante 2 días. A las 5 en punto, viene a tomar posesión de su mesita, hasta las 5:30, por pura niñería naturalmente. Una persona de 54 años, tan empecinada y pedante, ha de serlo por naturaleza, y me parece difícil que cambie. Tuya.